Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa, nuevamente más, Hablemos Derecho desde la calle, en una nueva emisión más, aquí desde la bonita colonia Infonavit Pedregoso. Licenciado Mane, muchísimas gracias nuevamente por la invitación, y hoy tenemos un invitado de lujo, el licenciado Luis Felipe Samayoa Morán, licenciado en Historia, y venimos a tratar un tema súper interesante, creo que nos atañe a todos, que tiene que ver con la comezón. Con el pipirín. Exactamente. El tema del día de hoy se denomina soberanía alimentaria, y va por medio de una interrogante. ¿Es o no la alimentación un derecho en México? Pues licenciado, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hay un breve anecdotario. Tengo el gusto de conocer aquí al licenciado. De hecho, estábamos haciendo un poquito de remembranza, más o menos allá del año 2019 a la fecha. Esta 4T nos ha venido a hermandar por todos lados. Sí. Ajá, y pues bueno, con el licenciado Mane no se diga, ya creo que hemos hablado de nuestra amistad también de varios años atrás. Y pues bueno, licenciado, bienvenido nuevamente aquí a estas tierras de paz, progreso y de mucho conservadurismo, lamentablemente. Una tierra que tiene una paloma que parece gallina y una gallina que parece paloma. Yo siempre, nunca he sabido qué es, Mike, entonces... Mejor así lo dejamos, que siga en ese interrogante. Licenciado Manuel. Prácticamente ya en un jueves a mitad de julio, en épocas de mucha mosca. Así es. Y de incertidumbre política. Incertidumbre política lo para digo San Juan. por lo local, ¿no? Y así es. Sí, ese tema, ¿verdad? Así es, sí, todavía, exacto. Pero creo que ese no es el tema que vamos a tratar hoy. Hoy vamos a tratar un tema muy interesante que tiene que ver con la alimentación. Y creo yo que bueno, la alimentación de otros temas, y pues qué mejor que el que conoce. Adelante, muchas gracias. No, bueno, muy agradecido de que hayamos coincidido. En realidad sí, siempre estas circunstancias de la Cuarta Transformación nos han llevado a coincidir muy bien. La verdad es que yo sí aprovecho también para comentar que lo que está pasando ahorita en Querétaro es un hito histórico. O sea, tenemos una gran oportunidad como ciudadanía bien organizada en empezar a modificar nuestros escenarios, y me parece algo bastante fregón. Vuelvo a agradecer muchísimo la invitación. Pues miren, el tema que atañe ahorita, que es la soberanía alimentaria, y si en México y general en el mundo es o no un derecho a la alimentación, ¿no? Claro. O sea, a mí me llama mucho la atención este tema desde mi praxis como historiador. ¿Cómo es posible que al día de hoy, y ahí les va un dato duro muy interesante, en este país existan 24.6 millones de personas que tienen precariedad alimentaria? Y de esos 24.6 millones de personas con problemas de alimentación, 10.2, 10.3 aproximadamente se encuentran en situaciones de alto riesgo, o sea, de extrema pobreza alimentaria. Obviamente, le estamos abonando a la estadística de la pobreza extrema que existe en México. Claro. Pero hay que hablar un poquito que para una verdadera erradicación de la pobreza habría que también analizar si hay un criterio alimentario. Claro. Y por eso es que hoy ponemos a discusión si la alimentación es un derecho o no, porque nosotros podemos salir ahorita y comprarnos algo de comer. Sí. Pero si analizamos la problemática real del acceso a la comida, ¿quiénes son los verdaderos proveedores de alimentación en México? Y hablo desde la historia también, porque nuestro país como civilización prácticamente tiene un aspecto de identidad agrícola muy, pero muy marcado. Así es. O sea, somos una civilización agrícola. Nosotros no solo domesticamos el chile, el frijol y la calabaza, sino los granos. Exacto, inventamos el maíz. Exacto. Es algo más allá de la domesticación de una planta. El hecho de modificarla es un invento biotecnológico. Okay. El hecho de empezar a escoger las semillas de teocintle y transformarlas en maíz, en diferentes variedades, adaptaciones de climas que tolerantes a la sequía, que algunas tienen diferentes aminoácidos, diferentes colores, sabores y demás, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. De hecho, Lick, perdón que te interrumpa, México a la historia y a lo largo del mundo es un país del conservadurismo en el tema de esa cuestión del maíz, ¿no? Me recuerdo que vi un programa, un documental en Netflix, donde mencionaba ese tema. Creo que Francia es en el tema del agua, México en el tema de granos y exclusivamente en el tema del maíz. Otros países como, no recuerdo si fue Chile, en el tema de uvas, por el tema de la vinícola. Ajá. También China, nomás que no recuerdo cuál es la producción de China, pero o sea, que exclusivamente en México hay como un campo de concentración. Exactamente, el arroz en China. Y en México el tema hay como casi hasta una ciudad exclusiva para la conservación del tema del maíz. ¿Por qué? Porque vamos a llegar a alguna época de nuestra humanidad donde va a ser insuficiente, ¿no? Y es por eso que tratamos de abordar esos temas, esa soberanía alimentaria que realmente necesitamos. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, fíjate que México tiene
es uno de los países que más biodiversidad de maíces tiene. Y hablo de biodiversidad. 32 variedades. 32 variedades y 111 subvariedades. Porque, por ejemplo, el maíz tiene la gran habilidad de cruzarse entre ejemplares. Sí. O sea, por ejemplo, hay un congreso nacional en Tlaxcala, que es el Congreso Nacional del Maíz Endémico, donde si tú eres productor de maíz, vamos a poner un nombre, de la zona de Santiago Mezquititlán de Amialco, donde tenemos una variedad, vamos a ponerle nombre, arcoíris. Ok. Te vas para acá, para la zona de Tlaxcala en ese congreso, y un productor de la Sierra Norte de Puebla, la zona de Cuetzalan, hablantes de náhuatl, tienen otra versión de maíz colorada. Intercambiamos semillas. Muy bien. Entonces empezamos a generar esta biodiversidad. Aquí el tema está en que esta biodiversidad del maíz se ha visto en una situación de riesgo por las dinámicas neoliberales que ha permitido la sustitución del grano en México. El transgénico. Totalmente, que de hecho acabamos de tener una de las victorias más grandes para el maíz endémico en México, porque Monsanto, que teníamos un juicio contra ellos, Andrés Manuel. Llegó a la corte, ¿no? Llegó a la corte, de la Corte Internacional, y la FAO, la Organización de las Naciones Unidas que se encarga de temas de alimentación, se estaba metiendo también para tratar de equilibrar el tema, y hace apenas un par de meses se echaron para atrás. O sea, Monsanto dijo, no le podemos ganar al Estado mexicano por esta cultura del maíz que estamos empezando a rescatar, ¿no? El Popol Pot. Sí, por supuesto. O sea, entonces me parece una genialidad en ese sentido, porque prácticamente el maíz es como un ejemplo fuerte de esta lucha de soberanía que tenemos en México, de soberanía alimentaria, que también estudiar la situación, estudiar el problema, nos ha llevado a entender otras dinámicas y problemáticas en relación a los alimentos. Sí, ¿no? pues todo. Todo es la alimentación. Exactamente. Sí, de ahí se deriva todo. Un ejemplo, ¿cómo puede ser posible que en la zona de los Altos de Chiapas se tenga más accesibilidad a la Coca-Cola que al agua potable? Sin lugar a dudas. O sea, porque la infraestructura de empresas de nivel transnacional, como lo es Coca-Cola, infraestructura me refiero específicamente a esta capacidad de movilidad del producto y almacenaje del producto, permite que estos espacios accedan al agua potable vía Coca-Cola. Así es. O sea, me parece una circunstancia que hay que analizar a profundidad. Sin lugar a ¿no? dudas. Y Querétaro no es la excepción. O sea, adelante. Como aquella película de los dioses deben de estar locos, ¿no? Cuando se cae la botella de Coca-Cola, ¿no la han visto? No la he visto. Que se cae una botella de Coca-Cola y van unos tipos en una avioneta, se les toman una coca, creo, se cae la botella y le cae a las personas que viven como en la selva, en la jungla, ¿no? Y con esa botella empiezan a hacer maravillas. Descubren que pueden hacer fuego, descubren que pueden destruir. O sea, similar así está, ¿no? Que en realidad el valor digamos, hídrico o hidratante de la Coca-Cola es lo de menos, ¿no? Sí, exacto. Sí, y aparte hay que pensar un poquito en qué se come y por qué se come de ciertas formas en zonas con precariedad alimentaria y con cierto poder adquisitivo. Llega Bimbo, ¿te parece en esos lugares? Exactamente, o sea, ¿por qué, por ejemplo, en las comunidades más alejadas o en las zonas populares se tienen ciertas condiciones como diabetes, obesidad, hipertensión, problemas renales, inclusive ya se detecta algunos casos de cáncer de colon que pudieran estar asociados a la alimentación? Y si realmente las colonias de mayor poder adquisitivo tienen ese mismo problema. O sea, la gran pregunta es, ¿el poder adquisitivo garantiza el derecho a la alimentación? Discriminativo, ¿no? Pues yo creo que es discriminativo, Sin ¿no? lugar a dudas. Porque yo me acuerdo que ahorita lo comentábamos fuera del aire, ¿no? Cuando Peña Nieto con este programa de Sin Hambre, yo me acuerdo que eran, te daban un paquetito, ¿no? O sea, de como tu lunch, ¿no? Y era una Pepsi, creo. Eran unos colchones, eran unas sabritas. Sí. Y dices, güey, eso le están dando a la gente. Fíjate que yo me acuerdo que cuando yo iba en la primaria en Ciudad de México, estaba este tema de los lunch. Pero literal sí eran lunch que... Y de hecho creo que ahorita gobierno federal retomó nuevamente ese grado de lunch nutritivos. Eran un cuartito de leche. Sí. Ajá. Venía un cereal, unas galletitas y venía acompañado también de otro tema, una palanqueta. ¿No? Y creo que nuevamente el gobierno federal está retomando ese tipo de lunch para nivel básico, que sean con un poquito de más grado de nutrimental. Y creo que está súper bien, ¿no? Porque, no, por supuesto. Porque a cambio de este tema de una Coca-Cola o una Pepsi, pues... O sea, fíjate cómo la política de Peña Nieto, entonces, en aquel contexto, le estaba dando beneficio a estos productores de alimentos. Con Calderón. Y con Calderón, exactamente, totalmente cuestionable si tenían o no un factor nutrimental adecuado. Así es. Hoy he visto que el gobierno federal está empezando a aplicar también esta política de las cocinas calientes. Está muy chingón, fíjense, perdón la expresión. Sí. No, porque adelante. resulta que las escuelas se organizan con los padres de familia y, por ejemplo, si tú tienes a tu hijo inscrito en una de estas escuelas, normalmente atendiendo zonas populares, puedes darle una lanita para que el nene se compre un desayuno completo que implica balance entre verduras, proteína y una bebida, digamos, adecuada, agüita de horchata, jamaica, una leche y demás.
Pero además los papás se rotan para poder, sin salario alguno, sino nada más cubriendo las necesidades alimentarias de los niños para cocinar y servir. Exacto. Entonces está bien Eso está interesante. padre. Ajá, porque realmente si nosotros empezamos a enfocar este tipo de políticas públicas al desarrollo de los estudiantes, es una cosa tremenda. Estaba platicando hace poco, me encontré al senador Herrera, al senador Gilto Herrera, que le mandamos un saludo. Sí, me lo encontré en el evento que hubo en Teatro de la República y estábamos platicando un poquito el tema de alimentación. Y me platicaba que en sus recorridos en la Sierra Gorda se ha encontrado niños en la zona del semidesierto donde la maestra de educación física le dice al doctor, oye, es que está muy tremenda la situación porque cuando yo pongo a los niños a hacer ejercicio, los niños se me desmayan. Pues cómo no. Entonces dice, resulta que hay una problemática muy marcada donde prácticamente tenemos que los niños no tienen acceso a la alimentación garantizado y cuando intentan ejercer no solo la educación física, sino el aprendizaje, pues se ven mermados en su situación, ¿no? Y aquí también hablamos un poquito de qué carajos han hecho los municipios para poder cubrir este tipo de circunstancias, ¿no? Ahí les va un dato muy interesante que lo platicamos detrás de cámara. En Querétaro, la capital de Querétaro, y habría que ver si en San Juan del Río y en las ciudades más urbanizadas de nuestro estado, tenemos el mismo fenómeno. Resulta que hace más de 31 años no se establece un mercado municipal en Santiago de Querétaro. O sea, si nosotros analizamos las fechas de hace cuánto tiempo no se vuelve a abrir un mercado municipal, 31 años, 32 años, coincide perfectamente con la entrada de las políticas neoliberales al país. Exactamente. El último mercado en Querétaro fue el mercado de la Lázaro Cárdenas, que de hecho está en esta cuestión de deterioro, hay un poquito abandonado, no tiene tanta dinámica de comercialización. Y vemos que sí se ha dado muchísimo el crecimiento de estos espacios, como por ejemplo Walmart, H-E-B, pero que además se ponen en lugares, Aurrera, que es propiedad de Walmart ya, que empezó siendo una empresa mexicana. Tal cual. Exactamente. Y que este tipo de espacios se van instalando en lugares, dígase Walmart, H-E-B y demás, a partir de cierto nivel socioeconómico. Pero el municipio sí tiene la obligación que, dependiendo del crecimiento demográfico que existe, revisa la estadística y dice, les tengo que poner un mercado municipal y rifar o entregar de manera voluntaria o con alguna cuota de recuperación los espacios de venta, dígase los locales. Díganme ustedes cuántos mercados municipales tendremos que tener instalados ya en Querétaro, San Juan del Río, en el Marqués, en Corregidora. Así es. ¿Me explico? No los hay. Sí, Entonces, esto está generando que la dinámica de acceso a comercialización de los alimentos sea mermada y cubierta obviamente por H&E y demás, que son los que tendrían derecho a los precios competitivos. Así es. Nada más. ¿Qué está pasando con el comercio interno? ¿Qué está pasando con los productores locales? ¿Qué está pasando con esta línea de comercialización que se supone debería de ser abierta en esta dinámica de libre mercado que propone el sofisma, ¿no? Y demás? Exactamente. Estamos, cuando estas empresas neoliberales, les dan este privilegio, ¿no? Estamos en una situación más o menos similar. Estábamos también platicando atrás de cámaras. Creo que aquí el último mercado que se creó fue uno denominado Mercado Oriente, pero que está en el completo olvido. Hay como por el 90 más o menos. Más o menos, exactamente, de igual manera, o sea, casi los mismos años, pero lo que se han proliferado aquí en San Juan por lo menos son los tianguis, pero al final de cuentas eso viene siendo comercio informal. Y organización popular. Y organización popular, meramente. Como contraposición, ¿no? Como respuesta a la privatización de los espacios. Insurgencia de ese tema. Pero además el municipio también como que tolerando ciertas organizaciones afines. Exacto. Claro, politizando la situación. No te las voy a dar, no te la voy a dar. Y ¿sabes qué? La cuota te va a costar no solo dinero, sino te va a costar un número determinado de votantes que termina siendo extorsionado. O sea, la dinámica de libertad de comercio que se supone pregona la derecha, que se supone pregonan estos libertarios de pensamiento, se ve mermada completamente por el interés político de ciertos sectores. Y los tienen bien reprimidos. Yo sí soy asiduo a los tianguis, o sea, yo ahí en Querétaro, en Corregidora, me voy a los tianguis a comer que el taquito, que voy a y comer. aparte deliciosos. O sea, por supuesto. Pero tienen razón. Además, ojo, es un fenómeno, la cuestión del tianguis, es un fenómeno que está presente en nuestra cultura de suministro alimentario y de comercio. Prehispánico. Prehispánico. Exacto. O sea, realmente esta cuestión de organizar la plaza, un ejemplo. En el otomí, les platico que tuve la oportunidad de estudiar la lengua, estoy estudiando la lengua ñañú, de la zona variante Santiago Mezquititlán, y en el otomí mercado se dice tei, pero también tei, una mezcla entre la A y la E, tei, pero también tei se dice plaza. O sea, esta relación plaza como espacio público y esta relación como mercado están definidas en un mismo concepto, en una misma palabra.
Sí. O sea, es Cultural. es una Sí. comprobación de que el tianguis es un espacio de apertura público. El mercado tiene que ser público para permitirle a la gente el acceso no solo a herramientas no de origen alimentario, no con fines alimentarios, sino principalmente garantizar. Es que es es intercambio de sabores, de colores, de texturas, de lo que tú quieras. Y cultura. Sí, O sea, claro, sobre todo, claro. En el todo. mercadito de Santiago Mezquititán, a ver si un día nos vamos a dar una vuelta para que... Jalamos. para que Ahí veamos compré unas esto, ¿no? plantas. Sí, sí. Bueno, es bien interesante porque está la iglesia, está la plaza pública y la gente llega a vender su frijol, su maíz, su chile, su calabaza, algunos productos como ropa y demás, pero nunca falta, ojo, la persona que vende pulque, por ejemplo. Ah, ¿Se sí. explicó? Y buenísimo, por Buenísimo, cierto. claro. Y empieza a haber entonces una dinámica de tejido social alrededor del mercado. Claro. Donde se sientan los adultos mayores a echarse su pulque y a platicar todo el otomí. Sí. Entonces, es a lo que nos Qué referimos. chido. ¿A qué voy con esto? En México sí hay modelos de antaño, que me atrevo a decir son ancestrales, que pueden permitir contrarrestar un poquito esta política neoliberal alimentaria. Ajá. Un ejemplo también es la milpa. Por ejemplo, la Sí, milpa, claro. que es un sistema de policultivo donde convergen maíz, chile, frijol, calabaza, maguey, jitomate y demás. El maguey se utiliza para bardear la milpa, Sí. ya que es un regenerador de suelos, para también dividirla. Nos da acceso de alguna forma a toda la cuarteta alimentaria mesoamericana, con el que fácilmente te puedes producir un guisito para subsistir. Sí, sin problema. ¿Sí me explico? Sí, Entonces, sí, sí. la chinampa, por ejemplo, también en la zona de La Texcoco chinampa. y demás. Texcoco, ajá. O sea, en México tenemos mucho de dónde agarrar. Sí, claro. Entonces, prácticamente este tipo de escenarios valdría la pena empezar a estudiarlos para evitar de alguna forma que esta dinámica neoliberal de acceso a los alimentos merme y cumpla o no, o mejor dicho, cuestione si es un derecho real, porque la Constitución Claro. está marcado. Sí, sí, o sea, claro. el acceso a la alimentación. Que el poder adquisitivo no limite a las personas a si accede o no al alimento como un derecho universal. Así es. ¿no? Y es, perdón, adelante, Manu, adelante. No, adelante. Es un tema que anteriormente en cualquier gobierno no se había mencionado. El tema de la soberanía alimentaria se viene platicando, si yo no mal recuerdo, de Andrés Manuel para acá. Nadie se había atrevido a hablar de soberanía alimentaria, ¿no? Por eso se creó, ¿cuál es el nombre de la actual ¿Como programa administradora? social? No, de la actual administradora de alimentos que pertenece a Bienestar también. ¿Segalmex? Segalmex, ¿no? Segalmex, obvio, ahí tiene unos claros oscuros. Sí, claro. Por malos manejos al final de cuentas, pero creo que viene representando un tema bastante importante encaminándonos a esa soberanía. Sí, por supuesto. Yo voy a poner otro ejemplo muy importante que tiene que ver con la cuarta transformación. El diseño que hizo la doctora Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México. Ok. Fíjense, está pero fregoncísimo. Un programa que le permite financiamiento y asesoría técnica, legal, jurídica, económica, administrativa a Completísimo. cooperativas con fines bien. alimentarios en la Ciudad de México. bien. Y hay una cooperativa, les mando un saludo, se llama Vale Verde, que Ok. se encarga de, fíjense qué chulada de Sí, nombre para exacto, empezar, Vale Verde, Vale Verde. porque Ajá. se instalaron en la zona de Texcoco, agarraron una tierrita, junto con unos ejidatarios se asociaron, formaron la cooperativa y en macrotúneles, que son como esta especie de túneles con plástico de agricultura protegida, empezaron a diseñar el policultivo, Ok. lechugas, calabazas, frijol y demás. Y ellos se encargan de comercializar en las zonas alrededor, que normalmente son las zonas populares de Texcoco, Así es. estos alimentos a un precio accesible. Ok. Entonces, el programa de la Ciudad de México les dio este financiamiento para arrancar la cooperativa, les dio la estructuración jurídica de la cooperativa desde su figura, no sé cómo decirlo, o sea, esta acta constitutiva, Así por así es. decirlo, Ujú. para Protocolización. formarse, correcto, y además las cooperativas en México, que fueron muy abandonadas por el periodo neoliberal, tenían ciertos beneficios fiscales como no pagar impuestos y demás, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay varias cooperativas que ya están jalando, que se forman desde familias o amigos, Organización ¿no? popular. Totalmente, al final de cuentas, y que permite un acceso distribuido y equitativo de la riqueza que produce una empresa. Exacto. ¿Me explico? Sí, tal cual. O sea, porque además del autosuministro que garantizan estos compas de Vale Verde, pueden de alguna forma, con la capitalización de esos alimentos, pues seguir construyendo su cooperativa y generar una garantía alimentaria en la zona. Exacto. Ojalá ese programa se pueda considerar a nivel federal. Yo Porque, creo que sí, ¿no? claro, Sí, porque, exacto. porque Ahí el imagínense, antecedente ahí está. exacto, hay un antecedente marcado en un lugar de difícil acceso a los alimentos como es la Ciudad de México. A pesar de que tiene la central de abastos más grande de del mundo. Latinoamérica. O sea, y del Exacto. mundo, Ah, es sí, uno de sí, los sí. mercados más grandes Ajá. del mundo. ¿Me explico? Sí, claro. Entonces, por ahí habría que analizar un poquito el tema, ¿no? A nivel internacional tenemos ejemplos interesantes. No sé si ustedes sabían, pero el 10% de todo el PIB mundial, si se junta, está trabajado y producido por cooperativas. Ok. O sea, Claro, o sea, el esa es la cooperativismo- respuesta. Correcto, o sea, el cooperativismo es, creo yo, una de las alternativas que nos puede permitir no solo
una mejor distribución de la capacidad productiva, es decir, tener trabajo, Sí. sino también una mejor distribución del sector alimentario. Y equitativamente. Así Y equitativamente. Fíjate que hace poquito platicaba yo, y nunca dejo de citar este ejemplo, de que encuentran momificadas a dos personas muy antiguas, por cierto, y la característica de esto es que cuando a una, las encuentran a las dos, pues, pero una se había roto un pie. Decía que por qué se había quedado allí, ¿no? Dice, pues es que era su salvación, porque el otro no podía andar solo y este tampoco se podía quedar solo. Es la etapa de evolución humana, es Sí, la más avanzada. Cuando detectan dónde nace la civilización Claro, como concepto. O sea, por esta empatía supuesto. de sacar al otro adelante. Y demás, Es ¿no? esto, Por supuesto. o sea, es esto. ¿Cuánto tiempo se nos dijo que lo particular o lo individual o la revolución del egoísmo era lo correcto, ¿no? Y además lo traemos en la sangre. Y ahorita, por ejemplo, es un mercado, por ejemplo, vemos que de acá atrás, en parte está privatizado. Sí, claro. ¿Y qué intereses hay? Sí, sobre ¿Y todo. quiénes están metidos? Sobre todo los que han estado en el En gobierno el poder, municipal. exactamente. Los Ellos últimos son los socios. 12 años. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? Sí, debe haber un contrapeso, ¿no? Por supuesto. Ahora, imagínense si hiciéramos un análisis concreto. A ver, dentro de las zonas populares de San Juan del Río, para ser específico, ¿cuántas personas dentro de este concepto de soberanía alimentaria tienen un acceso garantizado y sin discusión a los alimentos? No. ¿Y cuáles son las causas, no? Exacto. ¿Cómo ven? Yo veía, por ejemplo, en este caso, luego veía, o sea, se están alimentando, se están nutriendo o solo se están llenando para pasar el rato. No, porque luego a veces dice, bueno, ya se echaron una marucha, ¿no? Pues los veía echándose una marucha. Le digo, oye, ¿y eso ¿Es nutritivo? No, pero no. Por ahorita, por el momento ya me sacó de la onda. O te echas el clásico Guajolocombo. gansito, ándale, el gansito con la coca. El guajolocombo, Y te- ¿no? sabroso, Sí, está bien, digo, delicioso, hay sí, que claro. reconocerlo. Exacto, sí, Pero sí. fíjate, la bomba de diabetes que te estás aventando ahí. Sí, o sea, sabemos en el tema del guajolocombo, pues es un golpe de ¿Cuál es ese? A azúcar, ver. la torta de tamal con tu atolito o tu café. O sea, carbohidrato dominante. Exactamente. O sea, fíjate, porque la banda ahí va y dice, o sea, sobre todo porque es un alimento diseñado para el trabajador en circunstancias del trabajador. Así es, de O sea, agárralo, come, vételo comiendo y Exacto. Vas saliendo del metro, llegas al metro en friega, cabrón, dices, me he desayunado, son las 5 de la mañana, tengo que llegar a mi chamba, no puedo seguir si no como. Me chingo un guajolocombo y vámonos a la chamba. Pero, es. y a lo mejor es muy rico, exquisito y no se diga. Parte de nuestra gastronomía también. Pero si nosotros analizamos a profundidad el contenido del guajolocombo, Sí. estamos prácticamente incitando a un exceso de carbohidratos y azúcares Claro. que del equilibrio alimentario pues no nos ofrece mucho. Sí, no, porque no. el trabajador no tiene acceso. Yo les voy a hacer una propuesta de ley de una vez. Eso. Por si algún día Apúntalo. llegan ustedes a ser diputados, algo la pongan en práctica. Claro, cabrón. déjalo, anoto en mi agenda de propuestas legislativas. ¿Qué pasaría si nosotros garantizamos como una prestación laboral la alimentación del trabajador en sus espacios de trabajo? Serían más eficientes. Híjole, Para empezar, ¿Qué felices y piensa? eficientes. ¿Qué piensa? No, o sea, el Primero- hecho de que ajá. yo trabaje en una fábrica, vamos a ponerle un nombre. Bueno, un Oxxo. Oxxo. Muchos, Ándale. bueno, veo, por lo menos en San Juan, yo he tenido oportunidad de colaborar de manera directa en 2, 3, no es la mayoría, no creo que sea tampoco regla general. La generalidad. Ajá, exactamente, pero sí en 2, 3 empresas he visto que está subsidiado parte del tema El alimento, de ¿no? la alimentación, Sí, exactamente. sí, lo sé. Pero al final de cuentas le siguen cobrando a los trabajadores. Es una cuota mínima, si no mal recuerdo creo que son alrededor de 30 pesos diarios, pero si te toca andar en un turno mixto, te toca desayuno y comida. Correcto. Por 30 pesos dices está todo Está- dar, ¿no? está justo. todo dar, ajá. Porque aparte también sí balancean ese tema de una información nutrimental sana. Te dan tu gelatinita, te dan frutita, te dan verdura, carbohidratos y todo ese tema. Pero lamentablemente no es la generalidad. No. Estamos de acuerdo. Un Oxxo, por ejemplo, alguien que trabaja en un Oxxo, ¿cuánto tiempo trabaja? Exacto. Pues yo trabajé ajá, ahí y te sí. pagaban una. No, y aparte ¿Cuánto también- trabaja al día un trabajador de Oxxo, por ejemplo? ¿10 horas? Pues yo creo, desde ahí hasta empieza un tema de explotación laboral, porque la misma ley federal del trabajo marca que son 8 horas. Ajá, correcto. Y deberían de ser 7, ajá, ¿no? Como lo marca la ley en un turno diurno, ¿no? Sí, claro. Ajá. Pero, por ejemplo, ¿el trabajador de Oxxo tendrá algún tipo de descuento o garantía de acceder al alimento? Digo que de por sí Ay, lo que pero va a venden ser en un Oxxo... gansito, Sí, sí, pura pinche azúcar, vikingo, no, que no me des nada. Vikingo con una cocota, que no manches. O sea, Bien lo- nutritivo. lo sé, exacto. Fíjense,
O sea, considerando que Oxxo se presume a sí mismo como uno de los principales proveedores de empleo. Claro. O sea, a nivel nacional. Sí, sí, ya sí. internacional, porque creo que ya hasta en Colombia hay Oxxos. Hay Oxxos, ¿Ya se fueron para allá? Sí, andan en todos lados, ¿no? Sí. Pero fíjate qué interesante, porque entonces tú al trabajador de Oxxo, ¿qué garantías le das a pesar de que es uno de los sueldos más bajos que hay en México? La tasa de sueldo de ingreso. No le permiten este acceso. Y además, si se pudiera, a través de lo que el propio Oxxo produce, se garantizaría el concepto nutricional que una Así persona... Es una gran duda, ¿no? O sea... Fíjate que a nivel internacional hay movimientos que han tratado de poder señalar esto, porque no solo es el neoliberalismo, sino también más concepciones desde la globalización. Claro. Hay un movimiento obrero y campesino, déjenme les saco mi acordeón para decirles el nombre, que nació en Bélgica por ahí de los 90s, también en este concepto de lucha contra el neoliberalismo y demás detalles, ¿no? Ahí les va, es la Vía Campesina, se llama así, Movimiento de la Vía Campesina, nace en Bélgica, como tal, y ahorita tiene presencia en 80 países. Estos compas están tratando, por ejemplo, fueron uno de los fundamentadores en México, en las comunidades indígenas, que había que rescatar la biodiversidad del maíz. O sea, pero están tratando de ejemplificar este concepto a partir de el autosuministro, la cuestión alimentaria directa, o sea, cómo producimos nuestros propios alimentos y cómo garantizamos no solo la comercialización, sino también que toda la comunidad en conjunto de campesinos y sus familias tengan acceso a los alimentos, ¿no? Datos bien interesantes, Manny, que nos están dando una vapuleada en conocimiento enorme y agradecerte, Gracias. Agradecerte porque creo que estos son los invitados que regularmente tratamos de tener, que nos ayuden a crecer, tanto en lo personal y sobre todo también exponerlo al público, porque lamentablemente siempre nada más nos quedamos por encimita, pero ya profundizarlo en estos temas es súper interesante. Y pues bueno, también aprovechando ahorita este momento, vamos a hacer nuestro primer corte comercial. Regresamos. Bueno, y seguimos de regreso y platicando aquí con mi queridísimo Samayoa. Samayoa, se me complica siempre el nombre. Estamos platicando sobre la cuestión esta alimentaria que importa y que necesitamos comprender, pues todos estamos inmersos en eso, ¿no? Necesitamos para funcionar la alimentación, para estudiar la alimentación, para trabajar la alimentación, y está garantizada, dice aquí mi querido como compañero, está garantizada en la Constitución. O pasa lo que siempre ha sucedido con las reformas neoliberales en la Constitución, cuando el neoliberalismo permea en esta Constitución y dice, te lo garantizo, y por arte de magia queda garantizado. Ya, pues, sí, pues ahí está, ¿no? O sea, está garantizado y dice que tienes derecho, pero no te da los satisfactores o no te brinda lo en concreto. La alimentación no te la da. Exacto. O sea, solamente lo tienes en papel. Queda en letra muerta. Como todas las reformas constitucionales en esta cosa llamada neoliberalismo. Y pues antes de continuar con el disertador, quisiéramos invitarlos a que nos sigan y nos escuchen ahora por Spotify, lo dije bien, Mike, por YouTube y por Facebook, Hablemos Derecho desde la Calle, todos los jueves a partir de las 7 de la noche. Usted sabe que siempre platicamos de estos temas que importan y que aportan a la sociedad, y que pues todos los jueves lo transmitimos a partir de las 7 de la tarde y adelante. Oh, muchas gracias. Exacto. Fíjense que ahorita me estaba acordando con este cafecito que me invitaron tan sabroso. Riquísimo. No, muchas gracias. No. Que hablamos de Querétaro, ¿no? Porque Querétaro tiene también temas importantes. San Juan del Río es un epicentro del tema alimentario. Sí. Y pues ahí me disculparán, yo también me confieso, pero la cuestión del embotellamiento del agua es un tema bien interesante, ¿no? O sea, realmente nuestro país y nuestro estado está sufriendo todavía, a pesar de las benditas lluvias, está sufriendo una situación de sequía tremenda, pero también esta concepción de lo alimentario habría que preguntarnos si el almacenamiento, el embotellamiento del agua potable pudiera o no estar repercutiendo en el acceso a la misma y por ende a condiciones de alimentación adecuadas. O sea, yo creo que Coca-Cola ha sido, y Nestlé también, lo señalo puntualmente, han sido uno de los principales escenarios, o nos han ofrecido uno de los principales escenarios de desigualdad alimentaria, en esta cuestión de cómo accedemos al agua y también las consecuencias que está generando Coca-Cola en términos de la salud. Fíjense que hay un documental en YouTube que trata el tema, luego cuando pueda ahí se los comparto, específicamente habla sobre la alimentación
en México, donde, y bueno, hay muchos, ¿no? Donde tocan el mismo tema, donde mencionan cómo es posible que, por ejemplo, Coca-Cola se ha logrado introducir a nuestro sistema alimentario de una manera muy concreta, no solo en la parte organoléptica, es decir, en qué tan ricos nos saben los alimentos con una coca. No lo podemos negar, unos taquitos con una coca, unos taquitos de cabeza, de bistec, chulada. Sí, Y está bien, somos libres, pero al ser conscientes del daño que nos genera, tenemos que ser también elocuentes en que no podemos estar generando una sustitución constante de las bebidas tradicionales en México o la propia agua por la Coca-Cola, ¿no? Claro. Pues Oaxaca ha hecho un trabajo excepcional. O sea, Oaxaca, por ejemplo, ha fomentado desde la cultura alimentaria y el rescate de la misma toda su serie de bebidas tradicionales que, además de ser nutritivas, tienen un elemento gastronómico particular y excepcional. El tejate, el pozol, todas estas bebidas tradicionales, ¿no? El tejuino en el lado de Jalisco también. Exacto. Y aquí en Querétaro, pues La me atrevería tuba. a decir la tuba, por ejemplo. Y en Querétaro me atrevería a decir, pues, el pulquito, ¿no? Así el pulquito, es. el aguamiel. El agua de Jamaica. El agua de Jamaica, el agua de horchata. Claro, para mí no está lejos, ¿no? Claro. Y bueno, en concreto, por ejemplo, acá en la zona de Amealco, que es un lugar donde yo lo he explorado mucho en temas de alimentarios, hay un atole, por ejemplo, de maíz azul con epazote, que lo puedes tomar frío y caliente. También hay uno de ceniza de elote o ceniza de olote. Se convierte en ceniza, se muele como si fuera carbón activo y se diluye en el atole. Uy, qué delicia. No, es una chulada. No, y el alimento, ¿no? El alimento. Exactamente. ¿En qué comunidad? ¿O en general todo Amealco? No, yo lo he probado en Santiago, Mezquititlán y también en San Ildefonso, que son las dos comunidades indígenas sin temor de gentrificar esa zona, porque ya ves que luego, híjole, se dejan ir como en manada, pero sin temor. Invitar a la gente que no vayan a gentrificar y a tirar su basura, pero sí que vayan y prueben. A conocer, por supuesto. Y respetando los usos y costumbres de la alimentación. Sobre todo. Fíjense que yo particularmente, ahorita hablando de Coca-Cola, hablando un poquito de Nestlé, cómo es que han logrado explotar los mantos acuíferos. No sé si ustedes en San Juan han padecido la parte de los cortes programados de agua. A cada rato. Perfecto, en Querétaro también, o sea, en la zona donde yo voy por Reforma Agraria. Y hemos visto precisamente este fenómeno. Qué interesante, ¿no? Particularmente a las zonas de mayor situación de vulnerabilidad social y económica. Es quitarlas el agua. Claro, zonas de mayor población, ¿no? Sí, claro. Pero también hemos visto que hay oportunidades muy interesantes. Personalmente yo me dedico al queso, o sea, yo trabajo el queso. A ese punto. Soy bueno, ¿Queso de cabra? Autodidacta, queso de cabra, queso de vaca. Nos hemos formado desde la parte autodidacta. Mi familia han sido campesinos de un lado, y se han dedicado al queso de autosuministro, y pues me he dado cuenta que todavía sigue muy arraigada esta forma de entender los alimentos de producción, digamos, autónoma, o sea, de autoconsumo, pero también los mexicanos seguimos teniendo un gran aliado, que es nuestro criterio de cómo escogemos los alimentos y que nos gusta la calidad. Claro. O sea, por ejemplo, en el queso yo me he dado cuenta, ¿no? Nosotros producimos quesos 100% mexicanos y 100% de leche. Pero si ustedes analizan también a través del neoliberalismo, en el sexenio de Peña Nieto, en el 2014 específicamente, se modifica la NOM 223, que es la que te define qué son los ingredientes para formar un queso. Fíjese la maraña, ¿eh? Es un tema tremendo. Claro. Sí, no se han metido en todo. Sí, sí está, pero hasta la raíz. Exactamente. Por ahí vamos, ¿no? Entonces, haz de cuenta que antes de esta modificación, esta NOM 223 consideraba, para definir auténticamente queso, que se tenía que hacer un producto, o sea, es un producto hecho de leche fluida, cuajo, sal y los aditamentos extras, que podría ser chile para adobar, que el chilito picado en el queso y demás, ¿no? Así es como definía la NOM. Correcto. Pero entra el neoliberalismo en el 2014, bueno, que ya estaba presente, pero entra esta visión peñanietista del queso y modifican la NOM 223 para que también los quesos que se hacen con aditivos como almidones, grasas vegetales o leche en polvo y demás procesamientos entren en la definición auténtica de queso. Para que en la etiqueta del queso no tengan que ponerle, diga queso 100% auténtico, porque la ley así lo define. ¿No? Entonces, ya no existía este engaño. Sabe diferente, pero el queso hecho con leche en polvo sabe diferente. Totalmente. Sí, sabe diferente a un buen queso, por ejemplo, de los que tú elaboras. Claro, toda esta región viniendo desde Polotitlán, Aculco, Amealco, ha generado unos quesos de calidad probada. Exactamente. Totalmente. Bocado de cardenal. Pero fíjense que aquí lo interesante es que los mexicanos teníamos, pero vamos a suponer, te vas a H-E-B, a Walmart, y comprabas un queso Oaxaca que decía queso Oaxaca, auténtico.
Lo probabas y decías, puta, queso de plástico. Cabrón. Claro. Y la gente lo empezaba a replicar. Oye, ese pinche queso de plástico. Oye, ese queso de plástico. Y lo replicaba en una Vox Populi. O sea, señalaba que no era un queso auténtico, aunque la etiqueta se decía, defendiera. era queso Oaxaca. Exacto. El neoliberalismo permitía engañar a la gente. Sí. Y la misma banda lo defendía. Hasta que vino el 2018, volvieron a modificar la NOM 223 y dijeron, a ver, no le anden echando tiznadera y media al queso. Sí. Esto es un producto imitación de queso versus un queso auténtico. Así es. Y aunque pudiera ser el queso a lo mejor un ejemplo ahí medio aislado o medio chistoso, díganme ustedes si regresan a una taquería que tenga un queso de plástico. Jamás. No. Nuestro país es lactófilo por naturaleza, reconoce la calidad alimentaria. Así es. Y en este sentido, hemos permitido que los propios consumidores mexicanos defiendan su sistema alimentario apostándole a la calidad que lo que culturalmente tenemos como país, como alimento. Dígame qué es mejor, la tortilla industrializada de Walmart o la tortilla a mano. O el tamal de la costeña que el tamal de Doña Cleofas. No me chingue, no, el tamal de Doña Cleofas. Me pegaron en las redes durísimo esa madre. Fíjate, todavía más industrializado de que lo metías al microondas, lo abrías y te lo comías como... Exacto, Doña Cleofas no tiene punto de comparación. Sí, no, exacto, no. Por ejemplo, ¿no? Entonces, la manufactura. Ahí habría que pensar entonces qué estamos haciendo. Porque vamos, el mercado mexicano de alimentos tiene una alta demanda de calidad, pero no se la podemos proveer al 100% porque los que controlan la producción alimentaria y el suministro alimentario tienen esta visión neoliberal. Así es. Importación de alimentos chatarra, garantizados. El Estado los garantiza, pero le dice a unos cuantos, tú me lo vas a garantizar y quién sabe si hay moche de por medio. Claro. ¿Me explico? Sí. O sea, ¿cómo es posible que haya más papitas en las comunidades que un buen tejate, que unas buenas tortillas, que unas buenas fórmulas, que prácticamente nos genera un escenario de nutrición un poquito más equilibrado, ¿no? Así es. No sé. Sí. ¿Qué piensan? O sea, ¿han visto este fenómeno en las ciudades? Sin lugar a dudas. O sea, como tú lo dices, o sea, simplemente uno va a una taquería donde es más hasta la calidad de la carne es diferente o viene industrializado, ya viene congeladísima desde los congeladores. Desde la era glacial. Exacto. O sea, y ya no carne de regresas, mamut. o sea, los probaste al momento, pero ya no regresas, ¿no? Sí, lo que uno busca, y tú lo dices, o sea, el mexicano se ha caracterizado 100% por eso, ¿no? La calidad de los alimentos que consumes, sí podrás comer lo que quieras, pero siempre de calidad, que por lo menos muestren una frescura. A lo mejor muchas veces el tema económico o la capacidad adquisitiva no te lo permite, pero en cuanto tienes oportunidad, te vas a un buen lugar donde sabes que ahí es calidad probada, sabor y temas de alimentos sanos y frescos. Unos buenos tacos que sean de San Juan, tú que eres experto, sommelier, me atrevo a pensar, Sí, a la vuelta de la Huaca hay unos que están muy buenos, ¿no? Y unas tortitas también que... Sí, hay varios, sí. O sea, San Juan yo he caracterizado 2-3 lugares buenos de tacos. Los de Mamey no son... Los del Mamey son unos. No, y ojo, no es comercial, para que no nos van a cobrar derechos de autor y que andas... Fíjate, en ese cuadrante de lo que es la colonia Indeco, sí hay 2-3 que ubico que son buenos. Abajito hay unos del Pastor, los del Torito. Sí sabe. Sí, no, un gordo sabe comer. Sí sabe. Claro. Sí, ¿sabías tú que el taco de pastor tiene, en cuestión de lo que te nutre, tiene muchísimo más equilibrio que una barrita energética? Sí, claro. O sea, se ha demostrado científicamente. Búsquenlo si no me creen. Exacto. Ahí está el internet. No me crean a mí, búsquenlo. O sea, búsquenlo. El taco de pastor tiene más, herramientas nutricionales que lo que puede tener una barrita que te traen de allá de Canadá, estructurada, exacto, ¿no? Sí. Fíjense que en temas de maíz, regresando al tema de maíz, que me llamó mucho la atención porque, vamos, México es de los principales consumidores de maíz en el mundo. La semilla transgénica, para que se den una idea cómo está en peligro nuestra propia gastronomía, que es patrimonio intangible de la humanidad. Exacto. Cuando llega el maíz transgénico a México, Monsanto, vamos a decir que tú confías porque eres un campesino que tiene la posibilidad de agarrar un crédito con esos cabrones y dicen, perdónenme, y viene la semilla gratis, ¿no? Por crédito. Empiezas a meter tu surco, le metes la semilla, crece tu maíz transgénico, te da unas mazorconas impresionantes, pero el maíz es una planta dioica, o sea, tiene diferentes formas de reproducirse a través del polen. Entonces, el aire empuja este polen transgénico y no contamina, pero digamos, poliniza la milpa de maíz endémico del compañero de al lado. Y le ponen la madre. Y le ponen la madre, porque genéticamente está modificado para Claro. esterilizar el maíz endémico mexicano. Ok. Entonces, ¿qué pasa, güey? Que Monsanto triunfa y dice, Claro. ¿sabes qué, carnal? Yo compré la semilla a Monsanto, te voy a dar un poquito. Toda madre. Te la Que se regalo acostumbra. inclusive, ¿no? Te la doy acá, pero cuando yo, que compré maíz transgénico sin saber, Sí. le doy esta semilla Qué a mi perverso. vecino, esa semilla no crece. Porque también está alterada para que no crezca, claro. no puede reproducirse. Se la tengo que comprar a Monsanto cada que quiero producir.
¿Quién es el verdadero ganador aquí? Monsanto. Monsanto, ni siquiera es el productor, Así ni es. siquiera es el tortillero y ni siquiera es el que se alimenta de la tortilla. Claro. Es Monsanto el verdadero Sí, ganador. sí, sí. ¿no? Por eso es un triunfo para... Son unos para perversos. Sí, es muy perverso, porque estamos hablando de la alimentación de muchas personas y además de un país que está luchando por su soberanía alimentaria. Sin O sea, lugar por a eso es dudas. que decíamos ahorita en el corte que sin maíz no hay país. Un movimiento que está muy, pero muy marcado y que prácticamente tenemos que tener bien en consideración porque la gran pregunta, fíjense, los neoliberales nos acusan mucho de que gracias al sistema global neoliberal alimentario, pues la gran mayoría de personas, entre comillas, pueden tener acceso al alimento. Pero el México antiguo sostenía sociedades, ciudades-estado de exacto. 350,000 habitantes Y sin con ningún el problema. sistema alimentario Sí. mexicano. Exacto. O sea, sí. no teníamos problemas. Es más, ni una ciudad europea podía tener las características sanitarias y de alimentación Sí, que no, la tenían las tenía, ciudades mesoamericanas. Eso lo narra Fernando de Sahagún y Diego Durán en sus escritos Fíjate. cuando tocan el tema de conquista. Es que el tema de la industrialización alimentaria es sumamente importante, dado que todo ese tema de la modificación genética de los alimentos ha venido a generar problemas de salud en muchas personas. Son los En cánceres, el cáncer, ¿no? Para exactamente, empezar. la obesidad, o sea, infinidad de enfermedades que al final de cuentas también repercute en un gasto extra en el sistema de salud de cualquier gobierno. Por supuesto. ¿No? O sea, es un tema que creo que sí se tiene que regularizar y como lo dices, qué bueno que se han empezado a ganar batallas. Sí. Y que en el caso de Monsanto dijo, pues ¿para qué me pongo con Sansón a las patadas Sí, en qué este bueno, momento? qué bueno, porque Ajá. toda América Latina, Exactamente. todos somos consumidores de maíz. Sí, sí, Fíjate claro, que hay sí un es. caso bien particular, ahorita que les platiqué un poquito del queso, en cuestión de los lácteos. Voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible. Todos en el estómago tenemos algo que se llama eje intestino-cerebro. Ok. O sea, nuestro estómago está conectado con Con el nuestro cerebro y al parecer ya hay evidencia, ahorita la Universidad de Buenos Aires lo está investigando, en esta relación de depresión, ansiedad y todo este tipo de enfermedades mentales y demás que tienen que ver con la alimentación. Como si el estómago funge de alguna forma en la actividad cerebral Sí. y cómo nos deterioramos. Bueno, resulta que cuando yo empecé a meterme al tema de quesos, nos dimos cuenta que de la noche a la mañana hay un montón de personas que tienen problemas de intolerancia a la lactosa. Y hablo de la noche a la mañana porque cuando eran morrillos, le metían durísimo a la leche, al queso y sí, demás y claro. no pasaba nada. Yo Y uno de ellos. Bueno, fíjate, llegamos a la adultez y empezamos a tener problemas digestivos. Claro. Bueno, resulta que puede ser que haya una relación, se está investigando, entre elementos como el glutamato monosódico, que es lo que le da sabor, por ejemplo, a las papitas, Deliciosa. para deteriorar lo que es la microbiota estomacal Tómala. y que prácticamente, fíjate, otra vez de perversiones probables. Claro. Sin caer en lo conspiranoico, pero Así muy es. posible. Pero son los perversos. Sí, pues yo creo que sí, pero ahí lo dejaremos a criterio del público. Pero prácticamente ahí me he dado cuenta que hay gente que dice, a mí esta marca de leche específicamente no me hace daño, pero esta sí. Hasta así. A mí este sí, tipo de alimento sí. Industrializado no me hace daño, pero este sí, aunque sean el mismo. Es como si el mercado tuviera la capacidad de competir seleccionando genéticamente qué personas pueden asimilar o no el alimento. ¿Sí me explico? Era lo que te iba a comentar. Claro. O sea, O sea, que si este tipo de alimentaciones había logrado modificar genéticamente a las personas. esa es la duda. Esa era la pregunta que te iba a hacer, pero qué bueno que te adelantaste. Gracias. Y no sé Exacto. si hablarlo directamente de lo genético, pero sí de la parte de la microbiota. Claro. Porque si nosotros tenemos un equilibrio en las bacterias buenas que viven en nuestro estómago, podemos digerir lactosa, azúcar, Sí. gluten, carne. Sí. Entonces, alimentos en México Se ha que ido son de degradando. origen- totalmente. Por ejemplo, un ejemplo concreto, el tepache, que es una bebida muy rica, sí. fermentada, que tiene levaduras, que tiene lactobacilos. El pul, que es otra de Otra ellas, de ellas, gran exacto. proveedora de bacterias buenas para la parte estomacal, donde las tomas y a lo mejor te da una diarrea desgraciada, pero al otro día estás a todo. Claro. Entonces, el queso, por ejemplo, que nosotros trabajamos, también tiene ese condicionante. Muy Y la NOM 223, que les digo que se modificó, sataniza por completo los usos y costumbres tradicionales de cómo se produce un queso en los ranchos de México. Ok. Antes, por ejemplo, las familias que producían su pequeño quesito de traspatio y eran vendidas en las misceláneas del pueblito, Del pueblo. por Ajá, ejemplo, ajá. ya están empezando a considerarse como algo digno de ser criminalizado. El queso no pasteurizado específicamente, Ok. ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, Abraham Villega de Gantes, que es un chingonazo de este tema, de allá de la Universidad de Chapingo, le mando un saludo a mi maestro. Ok. Él nos ha demostrado a través de sus estudios que si el queso tiene un proceso de fermentación y acidificación, puede ser relativamente inocuo.
Ok. Si el queso no tiene acidez, no funde como quesadilla. Que si ustedes se dan cuenta, Exacto. todos los Sí, quesos sí. de rancho te funden, funden. exacto. Y los otros exacto, no, sí. el otro no funde. Así en la es. mañana que preparó unos molletes no se fundió esa madre y que me estoy comiendo. Plástico, man. Madre de Dios. Fíjense, entonces, Exacto. qué importante es Sí, conocer sí, sí. estos pequeños detalles, porque a nosotros nos lleva entonces a entender que la selección en caso específico de un queso o no puede proveer la recuperación de esta microbiota. Fíjate. Ahora, ningún alimento es seguro, Sí. porque y es real. Si nosotros no manejamos, no tenemos un buen manejo zootécnico animal de los animales que estamos ordeñando, viven 5,000 animales confinados, como aquí en Pedro Escobedo en Altura, ¿no? Claro, Que 10,000 así es. animales ahí confinados y demás, pues obviamente vamos a procurar enfermedades. El estrés en el cual están desarrollando, así es. Pero por ejemplo, nos vamos a un pequeño ranchito ahí en La Torre, en Amialco, que tienen un queso auténtico mexicano. Por el libre pastoreo. Por libre pastoreo, ese es el Exacto. término que se está manejando mucho ahorita, ¿no? Así es. Pues fíjense, yo les estoy hablando de un queso. O sea, les estoy hablando de prácticamente cómo un queso se puede transformar en un alimento que provee bacterias ácido-lácticas y demás microbiología que mejore el funcionamiento intestinal, Ok. que nos garantice que todos los alimentos nos pueden hacer bien, Exacto. equilibradamente. Fíjate, en ese tema de la microbiota, y últimamente también me he querido meter ahí más profundamente. Vi también un documental en Netflix. Yo sé que a lo mejor mis fuentes no son las más idóneas o fidedignas, pero pues es lo que tenemos al alcance y de una Estimula la manera. conciencia, estimula la Exactamente, conciencia. exactamente. Cómo la microbiota se empieza a formar de nosotros desde el nacimiento, cabrón. O sea, hasta el simple hecho de cómo nacemos, nos va a definir con una microbiota sana o una microbiota Sí, ya claro. media puteada. La cesárea, ¿no? Exactamente. Y el parto natural. El salir por un parto natural te va generando un montón por el conducto vaginal de nuestra madre. Desde ahí empiezas a agarrar tus primeros gérmenes que te van a ayudar a lo largo de tu vida. Y porque últimamente toda esta generación que venimos siendo como generación de cristal, creo que afortunadamente nosotros estamos casi en la misma edad, Vic. Mane un poquito mayor que nosotros, pero al final de cuentas venimos de un parto natural. Pero casi de los 90s a la fecha, la mayoría nació por cesárea. Y toda esa generación, yo lo veo, tengo la oportunidad de seguir dando clases ahorita a nivel preparatoria. Los chamacos viven con un estrés inmenso, con un problema de acidez y problemas gastrointestinales fuertísimos en prepa. Exactamente, o sea, uno de los consejos que yo les podía dar era decirles, tómense la vida un poquito más a la ligera, porque ustedes apenas van empezando. Le digo, yo empecé con sus problemas 10 años después de los que ustedes tienen, cabrón. Ajá, o sea, ya 16, 17 años y estarse preocupando qué va a ser de la vida. Otro tema que es súper importante, que también se tiene que cuidar, y veníamos platicándolo en el camino, Olic, el tema de la salud mental, porque al final de cuentas somos un todo, y como tú lo dices, estómago y cerebro están conectados. Totalmente. Ajá. Y de hecho, en este documental que te menciono, me dicen los expertos que el cerebro es el segundo cerebro, el estómago, intestino, ¿no? el sistema digestivo es el segundo cerebro. Es correcto. Ajá, porque también se generan un montón ahí se me fue la palabra, como lo que generan las neuronas en el cerebro, Sí, las sinapsis, exactamente, estímulos y exacto, todo todo eso ese se tema, da, ¿no? también el mismo sistema digestivo lo genera. Y cómo tenemos que cuidar también todo ese sistema tan importante, porque al final de cuentas, últimamente ha habido muchos temas de cáncer de colon, Sí. ¿no? Y son multifactoriales, estrés, temas de ansiedad, sí. alimentación, sobre todo la alimentación, ¿no? Porque últimamente, como mencionamos, que comemos lo que es más rápido, ¿no? Ajá, que voy a pasar al Oxxo, creo que los vikingos ya están suspendidos, ¿no? Ya creo que dejaron no, de... sí. Yo también ya Nunca en la vida he rato, comido ajá, eso. Pero a mí me llama la atención que cuando quisieron ponerle ahí un estate quieto a la Maruchan, la Así banda es. brincó. Claro, exacto. O sea, ¿se acuerdan? O sea, la banda brincó, cabrón. Entonces, Así es, ajá. pero vamos, no culpo a la banda, sino me culpo, el nos culpamos pensamiento, el Culpable, pensamiento. a, la a esta idiosincrasia. revolución de la conciencia que poco a Exacto. poco avanza. Es que el neoliberalismo ha sido cultural, ya ha permeado, lo que tú decías, ha permeado en todo. Claro. En todo. Hay que recomendar el documental de la cultura del neoliberalismo en Canal 11, búsquenlo. Ok. Ahí se explica perfectamente bien, lo narra Damián Alcázar. Bien. Eso es, sí, Damián Alcázar, ¿no? Sí. Garantía de... De o una te devuelven buena tu narrativa. dinero. Correcto, Exactamente, exactamente. así es. La verdad es que explica muy bien cómo culturalmente el neoliberalismo se ha metido a profundidad de estos escenarios culturales. Ok. Y hay que recordar que la comida es cultura. Claro. Fíjate que yo nací por cesárea. Ok. Y qué bueno que toques el tema, porque normalmente cuando pareo, por ejemplo, hay un parto de una cabra y el cabrito va pasando por el conducto vaginal, sus labios tocan la pared vaginal de la mamá, se rompe el saco y ahí tenemos la primera inoculación de las bacterias acidolácticas de la vagina de la madre en el estómago del bebé Así es. para poder producir queso, porque sin bacterias no se puede hacer queso. Bien.
Yo nací por cesárea y yo nunca he tenido problemas de intolerancia a la lactosa, jamás. Ok. Sería una mamada. Claro. Me dedico a hacer quesos, sí, pero cabrón, soy intolerante a la lactosa. sería muy hipócrita de mi parte, ¿no? En fin, te quedaría así como estado de Facebook, en fin, la hipocresía. En fin, la hipotenusa, exacto. Exacto. Sin embargo, desde muy chico, mi abuela, que era de acá de Uribe, de Tequisquiapan, Ezequiel Montes, de esa zona, siempre nos invitaba el quesito que le traía a su hermana, de leche cruda, adobera queretana, el adobera queretano, ¿no? Y entonces nunca faltaba que la tostada con frijoles, que la quesadilla, o que luego nos mandaba que panelita, o luego nos mandaba que chongos zamoranos, o luego ella era muy asidua a la leche bronca. Claro, sí. Y a los quesos así tradicionales. Y yo creo que fue lo que me salvó de no caer en un de generar así, una buena... Porque desde que yo tengo memoria, y ahí lo veremos con los espectadores, a ver si los comentarios nos ayudan. Claro, exacto. O algo, de cuál ha sido su experiencia. Si a lo mejor desde morros en la zona rural tuvieron acceso a este tipo de alimentos, y los que no lo tuvieron, a ver si hay un tema de tolerancia a ciertas comidas. Así es, sí, ¿no? Sin lugar a dudas. Porque vamos, si el neoliberalismo se mete en ese tema, quiere decir que lo que le interesa es controlar las cadenas de producción y qué es lo que consumimos sin nosotros tener la libertad de elección. Que ahí es donde veo yo que está el asunto. Así es, sin lugar a dudas. Lick, quisiera que, bueno, todavía no sé cuántos minutos nos falten, pero quiero que también es un comercial de tu negocio. Muchas gracias. Ajá, quiero que nos empapes más allá de todo esto que estamos hablando. Esto fue una generalidad y sabemos que este tema nos da para seguirlo abordando en 2, 3, 4, 5 programas, pero necesito que nos expliques cómo nació tu proyecto de negocio, en dónde lo estás desarrollando, de qué manera ahorita lo empiezas, si tienes alguna expectativa de hacerlo crecer y sobre todo pues aprovechar estos espacios para que nos demos a conocer y posteriormente a ello vamos a hacer un buen encargo de quesitos para acá, para San Juanito. Bueno, mira, nosotros llamamos Campiña Queretana. Okay. Estamos empezando a transformar nuestro negocio a una cooperativa. Okay. Precisamente, o sea, vamos a cooperativizar nuestra empresa. La empezamos mi esposa y yo, con mucho ánimo, rescatando esta visión de quesos tradicionales. Y teníamos nuestra tiendita abierta al público ahí en la Colonia Ensueño. Okay. Sin embargo, transicionar a espacios donde requerimos progreso y avance implica sacrificios. Sí, bueno. Entonces tomamos la decisión de momentáneamente cerrar la tienda física, pero estamos vendiendo a domicilio todos nuestros productos. Okay. Ahora, la intención que tenemos nosotros ahorita en Campiña Queretana es colectar información sobre pequeños productores de leche de traspatio, 10, 20 vaquitas, 50, 100 cabritas. Ahí le mando un saludo a mi carnal Hernán, que él prácticamente tiene su producción de leche de cabra acá en Tlacote. Okay. El día que quiera lo invitamos también a que nos platique su perspectiva, el día que gusten. Y otros amigos más, que prácticamente nos han sido nuestros proveedores de leche para transformarla en cajeta, chongos, queso y demás. Entonces, Campiña Queretana tiene este objetivo, empezar a estudiar un poquito los escenarios del queso genuino queretano. Por ejemplo, qué tipo de queso tenemos en Amealco, cuál es la lactología de allá, cuál es la bacteriología láctica de allá, cómo buscamos también capacitar y potencializar a productores pequeños para que transformen su leche, cómo adaptamos los procesos agrícolas tradicionales a unos más regenerativos, por ejemplo el nopal forrajero, por ejemplo el forraje verde hidropónico, cómo capacitamos hacemos también capacitación pues, bueno. Cómo capacitamos a los pequeños productores para que procesen su leche y hagan un escenario de comercialización en sus comunidades. Todo eso hacemos nosotros, además de comercializar el queso. Nos vamos más allá, porque a nosotros el queso nos ha salvado nuestra microbiota, nos ha permitido procesar y digerir. Entonces, es un poquito de lo que hacemos. Ahí búsquenos en Facebook como Campiña Queretana. Luis Felipe Samayoa Morán me encuentran en Facebook. Ahí personalmente atendemos el tema. Y es un poquito lo que hacemos. Y cuando quieran en San Juan del Río también tenemos aquí la capacidad de traernos quesitos. Ahora, no, pues un día de esos creo que te vamos a encargar una buena, un arco de esos. ¿Cómo se le llama, no? Una tabla. Ándale, una chela, un vino. Ándale, exacto. No, y acá el licenciado Mane, que es asiduo a los vinos, pues va a caer con todo, con todo gusto. No, licenciado, agradecerte mucho toda esta clase magistral que nos has venido a dar. Siempre tratamos de traer invitados de lujo y este caso no es la excepción. Nos viniste a pabulear en el buen sentido de la palabra con todo este conocimiento del tema de la soberanía alimentaria y sobre todo en el tema de lácteos. Cómo un tema nos va desarrollando a todos los demás, terminamos hablando hasta de microbiota, y eso que somos historiadores y abogados. ¿Qué es un abogado hablando de microbiota? Hay que defenderla desde lo jurídico, amigos. Exacto, claro. No hay otra. Pues bueno, Mane, no sé si quieras terminar de despedir el programa también, por favor. Fascinado con el invitado, fascinado con tu participación. Mike, gracias Alvarito.
Nos vemos el próximo jueves de 7 a 8 de la noche. No, este jueves, mañana exactamente. Este programa se transmitirá el día de mañana. De 7 a 8 de la noche, síganos por Facebook, Spotify, ¿lo dije bien? Spotify. Y por YouTube. Exactamente. Gracias. Sean felices. Y coman queso. Y coman de queso, compañeros. exactamente. Acá Gracias, de gracias. la campiña queretana, por Gracias, favor. a sus órdenes. ¿Vale? Gracias. Muchísimas gracias y hasta luego.